Sin desmedro del respeto a la investidura del presidente de la República, queremos ser absolutamente claros en el debate público. Desde nuestra perspectiva, ayer hubo un discurso falaz, manipulador, en tanto y en cuanto se ocultó abiertamente que estamos parados en un estrepitoso fracaso para la vida de la gente de la reforma de la Seguridad Social del año 96, y se ocultó conscientemente que en la reforma del año 2008, en que mejoraron algunas prestaciones, la gente, si se quedaba sin trabajo a los 57 años, podía llegar en mejores condiciones a los 60, y especialmente se vieron beneficiadas las mujeres en el cómputo de un año más de digamos, acreditación de trabajo a los efectos de jubilarse por cada hijo que tenían. Las críticas que en su momento se desarrollaron por parte de la representación política de la fuerza que llevó al presidente de la República a la presidencia era de la insuficiencia de esos cambios, y efectivamente planteaban cambios adicionales y de mejor suficiencia en las prestaciones. Digo esto ante el hecho de que, al parecer, desde hace 15 años que hay que hacer una reforma a la baja, cuando ellos votaron, digamos, la reforma del 2008, y si la criticaron fue para cambiar a la alta un conjunto de prestaciones que se desarrollaron. Creo que se expresó un discurso absolutamente insensible para los cientos de miles de jubilados que están en la angustia de no poder comer y no llegar a fin de mes. Un discurso además errático. Concretamente, si no me falla la memoria, un periodista del Observador le preguntó si habían sido tenidos en cuenta los planteos del movimiento sindical y de la Comisión Nacional Afirmá Tus Derechos, de que las necesidades de asistencia financiera se podían sostener, por ejemplo, mejorando la superación de la evasión fiscal que hoy hay, por ejemplo, revisando críticamente y con mucho criterio, no eliminar la salvarrer, sino analizar la contribución al trabajo, etcétera, pero revisando críticamente el hecho de que en América Latina el porcentaje de renuncia fiscal por exoneraciones está en un entorno de un 3% y en Uruguay está en un entorno de un 6.5%. ¿A qué me refiero? Se dejan de cobrar impuestos por IRAE y por el patrimonio por un volumen de 2.000 millones de dólares, y esto no lo contestó, volvió nuevamente con el IVA, con otros impuestos, y ahí se muestra, digamos, el carácter errático de las respuestas, ocultando responder concretamente el planteo que estaba arriba de la mesa, y nuevamente, digamos, contribuyendo a esta campaña que más que fundamentos apela al miedo y al terror de la gente, un discurso amenazante en donde desde el poder del Estado, nada más y nada menos, y justamente desde la Presidencia de la República, se menciona de que nuestra propuesta deberá significar una suba exorbitante del IVA, se menciona la cuestión de una presunta certeza jurídica que siempre es para el gran capital y no para la vida de la gente, y realmente a nosotros nos parece que el objetivo del discurso que ayer se desarrolló tuvo mucho, digamos, de atemorizar a nuestro pueblo, de acallarlo y de paralizarlo en esta iniciativa. Nosotros queremos una discusión concreta y fundamentada. Hemos dicho públicamente que en la comparecencia del ministro de Trabajo y del asesor del gobierno responsable tanto de la reforma del 96 como de lo que hoy es la 20.130, el doctor Saldain, se estableció que el costo mensual a julio de 2023 sería de 683 millones de pesos, equivalente a 18 millones de dólares mensuales. Y se confesó en el Parlamento, digamos, que esta diferencia entre lo que cobró la gente efectivamente como renta vitalicia de la SAFAP y lo que hubiere cobrado
por el Banco de Previsión Social. Significa de manera anual 216 millones de dólares. Datos del Poder Ejecutivo. Analizando, por otra parte, una presunta retroactividad que no genera, porque no hay cambios constitucionales retroactivos, pero analizando una presunta retroactividad que la misma se elevaría al monto de 216 millones de dólares anuales. Si nosotros observamos este dicho en el Parlamento, nada más y nada menos, y de representantes de gobierno, que hay 75.205 personas que están recibiendo, digamos, las rentas vitalicias de la SAFAP, a nosotros nos da el promedio que cada persona, como promedio, que cobra renta vitalicia, se le está estafando, se le está confiscando 10.000 pesos por mes. Estas son las cosas que nosotros queremos conversar. Punto 1. ¿Es cierto o no es cierto que cada uno de los que hoy reciben renta vitalicia en una reforma que fracasó estrepitosamente, que ya está por cumplir 28 años, digamos, ¿es cierto o no es cierto que se le confiscó la suma de 10.000 pesos por mes, digamos, con respecto a los aportes que hacen las AFAP? En segundo lugar, a partir de esta misma cifra de alrededor de 75.000 personas, ¿es cierto o no es cierto que el 90% de las mismas, estamos hablando de 57.000 personas, luego de 28 años de existencia del régimen de las AFAP, están cobrando como promedio de las distintas franjas de aporte, y esto no son datos nuestros, son datos del Banco de Seguros del Estado? ¿Es cierto o no es cierto que el 90% de las personas están cobrando 5.053 pesos mensuales como promedio? Debe recordar nuestra población, porque nuestro diálogo es con la gente, que cuando se crearon las AFAP se prometía que la gente iba a ganar doble jubilación, se prometía que la gente iba a poder disfrutar de cuantiosas vacaciones, se prometía que la gente iba a tener inclusive turismo espacial. Repito, ¿es cierto o no es cierto que el 90% de las personas que reciben renta vitalicia cobra como promedio en las distintas franjas 5.053 pesos? Que además el 30% de las personas, 19.327, ni siquiera como promedio llega a cobrar 2.000 pesos por mes. Este es el dinero que después de toda una vida de aporte están pagando las AFAP. Nosotros queremos que la sociedad uruguaya cuide a quien nos cuidó, que cuide a nuestros abuelos, a quien nos cuidó. A eso nos referíamos como cuando decíamos que cada vez que el movimiento popular quiere avanzar en determinados derechos aparecen las 1.000 calamidades bíblicas, digamos. En realidad, nosotros estamos convencidos que la cuestión del salario mínimo nacional, perfectamente el país puede dar un paso más y establecerla en el marco de la negociación colectiva, en vez de que sea unilateralmente definida por el Poder Ejecutivo. Porque en Uruguay hay un Consejo Superior de Salarios, lo que hacen los distintos poderes ejecutivos es hacer una consulta sobre el salario mínimo a las partes profesionales y luego decide unilateralmente. Perfectamente puede ubicarse como un elemento más rico, digamos, de la propia negociación colectiva. De todas maneras, esta papeleta que nosotros levantamos no va en contra de otra conquista que hubo en materia de seguridad social y que fue la que resolvió nuestro pueblo en el año 89, que estableció que las jubilaciones se ajustan en función del índice medio de salarios y, por tanto, en cierta medida, la referencia al salario mínimo nacional queda enganchada a su vez con la evolución del índice medio de salarios. Sobre las dificultades de que haya inversión, bueno, naturalmente que este modelo con sus variantes nacionales se aplicó en 30 países, de los cuales de 18 ya se desandó, no se desarrollaron las calamidades que se anuncian. Por tanto, desde nuestro punto de vista, esos
planteos tienen mucho más que ver con esta campaña de atemorizar a la población que de establecer fundamentos reales. Buenas noches. Una acotación que quiero agregar, porque es importante, porque no se ha dicho. Y es una pregunta también para hacerle a nuestros detractores que sostienen que con esta protección del aumento de las jubilaciones y pensiones mínimas al valor del salario mínimo nacional se va a planchar el salario mínimo nacional. La pregunta para hacerle a quienes sostienen esto es qué trabajador o trabajadora de la actividad formal regulada por los 24 grupos de actividad de los consejos de salario cobra el salario mínimo nacional. ¿Saben cuántos? Ninguno. Ningún trabajador, ni público ni privado, que está en el mercado laboral formal, se rige por el salario mínimo nacional. ¿Cómo, por tanto, se podría planchar el salario de los trabajadores si ninguno de los trabajadores de la actividad formal se regula por el salario mínimo? Esa es la pregunta. Porque se pueden decir muchas cosas. El asunto es que tengan un fundamento y una explicación real. Bien, buenas noches. Roberto Riolfo de BTV Noticias. Quería consultar, Abdala en su alocución ha dicho la expresión de deseo de un posible debatir con alguien del gobierno. El PIT-CNT tiene, por supuesto, el Instituto Cuesta Duarte, son referentes con análisis económico en nuestro país. ¿Había posibilidades de pedir formalmente al gobierno un debate y enterarnos, si es que lo llegan a esa instancia, enterarnos cuál es la respuesta, por un lado, y por otro, si hay posibilidades también de que soliciten una cadena nacional? Gracias. En realidad, buenas tardes. En realidad nosotros no descartamos ninguna posibilidad en el marco del diálogo social, porque ayer se dijo en cadena nacional, en la conferencia del presidente de la República, que el diálogo social estaba de moda. Nosotros entendemos que diálogo social es mucho más que un concepto vacío y que tiene sus contundencias. Necesitamos explicarle a la población que los perjuicios de los que mencionaban hace un rato, que hablaban de que podría ir en contra de los trabajadores, el no tener inversiones en el corto plazo. Por ejemplo, hablar que la reforma del 96 no resolvió el problema de empleo, no resolvió el problema de completitud de historia laboral, sobre todo para las mujeres, no resolvió el déficit fiscal, no brindó 2 jubilaciones, no resistió 15 años, no puso el foco en un derecho humano fundamental, ni tampoco dio mejores tasas de reemplazo, sino peores. Con el agravante de que el presidente mismo hablaba también ayer de que hacía 15 años que se estaba hablando de una reforma. Esto no es cierto, porque en el 2008 hubo una reforma y hace exactamente 15 años. Por tanto, hay un claro desconocimiento de parte del presidente de la República que nosotros entendemos que tiene que salir a explicarle al pueblo. ¿Y qué cosas tienes que explicarle? Bueno, que la ley 18.395 del 2008 fue votada por unanimidad con el voto de todo el Parlamento. Que no sé si estaba presente en ese momento, pero que la realidad es que tuvo un apoyo masivo, que ampliaba derechos. Y estuvieron de acuerdo todos los partidos políticos. ¿Qué tiene que explicar el presidente de la República a los trabajadores y trabajadoras de este país en lugar de influenciarlos y poner el miedo como una herramienta de manipulación? Que no convergen los sistemas. No hay un sistema de convergencia de ninguna caja. Acá las cajas quedan como están, cada una va a tener su directorio como lo tiene hoy, con los malos manejos o los buenos manejos o las buenas inversiones o las malas inversiones que tenía hasta la actualidad. Acá lo que hay es una compulsión de poner a todos los trabajadores y trabajadoras de este país de cualquier caja en un régimen mixto, dejándonos la duda y el sinsabor a trabajadores y trabajadoras que defendemos a la seguridad social como derecho humano fundamental, si esta no será una tendencia a ir al 100% de privatización escalando de a poco. Entonces, abrir muy bien los ojos y estar atentos a esta situación. Hablaba también del adicional de las pensiones por vejez e invalidez. ¿Ustedes tienen idea de la cantidad de requisitos que hay que cumplir para llegar a ese 20% de complemento? Es casi inviable para ningún trabajador poder obtenerlo. Jubilaciones y trabajo. Lo decía como una muy buena noticia, que hay 3.000 personas que están trabajando jubiladas. ¿Ustedes creen que lo hacen por gusto o lo hacen por necesidad? Le explicó el presidente de la República que aquellas personas que vuelven al mercado laboral cobrando una jubilación mínima con ajuste a la mínima 18.840, si cobra 10.000 pesos reales por jubilación, pierde el adicional de los 8.840 pesos, porque recién en este mes el Banco de Previsión Social ajustó sus sistemas para que ese modelo de cálculo se produzca de forma tal que comparezca de manera real con la ley.
este mes. Hasta ahora le estaban pagando el 100% de la jubilación. No sé qué va a pasar, si la gente va a tener una deuda o si en realidad no se lo van a descontar. Esas son las cosas que tiene que explicar. Suplemento solidario, ¿por qué en lugar de aumentar por el mejor de los dos, IPC o índice medio de salarios, elige aumentarlo por el peor para que se licúe en el tiempo, que es una forma de ayudar a las jubilaciones más deprimidas? ¿Por qué lo aplica a personas que están enfermas y las hace jubilar por causal común cuando tienen la edad y los servicios y no les deja jubilarse por imposibilidad física? Entre el semestre del 2023 primario del año pasado y este semestre, ya hay una merma del 5% aproximadamente en lo que percibe cada persona por mes estando enferma. Por tanto, eso es un ataque directo a trabajadores y trabajadoras. Para ir cerrando y no hacerlo más largo, lo más importante que tenemos que rescatar es que señaló como peligrosa y dañina la reforma que nosotros proponemos con toda una actitud propositiva de mejorar la calidad de vida de las personas. Y habla de que su reforma, la del 2023, fue profunda justicia social. A eso le contestamos que no es así y que tiene que dar la cara y decirle a la gente cuál es el resultado.